te cuento cómo trabajamos nosotros en la cátedra. Nosotros lo que tratamos de hacer es básicamente inducir o tratar de incentivar el conocimiento teórico de los estudiantes, dado que bueno, la materia se llama Fundamentos Teóricos de la Producción Artística, y esto que bueno, parece una obviedad o algo que no debería causar ningún tipo de dudas, no lo es, porque muchas veces ocurre que algunos artistas se resisten, ¿no?, al conocimiento teórico o lo desprecian o lo consideran algo como, digamos, una actividad muy menor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, digamos, yo lo que un poco hago en la primera clase es tratar de mostrar los ejemplos de grandes artistas que fueron a su vez teóricos. Es decir, de manera que se vea que el entrecruzamiento entre una actividad teórica y una actividad práctica puede ser muy fructífero, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos clásicos, ¿no? Leonardo da Vinci, que es un gran pintor, pero además un tratadista de la pintura, ¿no? En el teatro, Brecht, un hombre ilustre de la historia del teatro, de la dramaturgia, pero a su vez fue también un teórico del teatro, un revolucionario, ¿no?, en la forma de concebir el teatro. Lo mismo podría decirse de Le Corbusier en la arquitectura y de, bueno, uno de los autores que trabajamos nosotros en el programa, que es Eisenstein, un realizador cinematográfico de fuste, digamos, uno de los fundadores del cine ruso, pero a su vez también un gran teórico, y principalmente un teórico del montaje cinematográfico, ¿no?, que es un poco lo que trabajamos en la última unidad. O sea, el programa está estructurado en 4 unidades, y bueno, partimos de la crítica de la modernidad, porque lógicamente tenemos un tiempo limitado, y entonces mucho más de 4 autores no podemos estudiar. Entonces partimos de la crítica de la modernidad, digamos, considerando que es un poco nuestro contexto epocal, digamos, los últimos 100, 120 años, o sea, la crítica radical de Nietzsche en primer lugar, y ahí vemos el nacimiento de la tragedia, o sea, una obra que es su primer trabajo publicado, pero que también revoluciona toda la tradición de la metafísica occidental. Después pasamos a Benjamin, que es un autor, digamos, de la tradición del marxismo, que nosotros denominamos heterodoxo, porque rompe un poco con algunos de los principios más convencionales, ¿no?, del marxismo clásico, la medida en que incorpora elementos del psicoanálisis y cierta mística, ¿no?, procedente de la región judía, y centrándonos principalmente en el concepto de fuerzas productivas, que es un concepto acuñado por Marx y que él lo aplica a la historia del arte, digamos, ¿no?, cómo puede mostrarse que a lo largo de la historia del arte hay un desarrollo de fuerzas productivas artísticas. Y en ese sentido, bueno, hay como artes que aparecen nuevas, ¿no?, que emergen, como el cine, la fotografía y el cine, y otras prácticas artísticas que entran en una especie de eclipse, digamos, ¿no? Y en ese sentido trabajamos un texto que se llama El Narrador, que es bueno, una teoría de la narración tradicional, digamos, ¿no? Y él la opone a la narración tradicional con las nuevas prácticas que adjudica a la prensa, básicamente, y a la información. Después trabajamos Deleuze, que es un autor que, bueno, a nosotros nos parece muy interesante, como aborda las obras de pintores, digamos, postimpresionistas, empezando por Cézanne. Bueno, en realidad arranca con Turner, ¿no? El concepto que, bueno, lo vimos, cuando estuviste presente en la clase, ¿no?, el concepto de catástrofe, ¿no?, de caos, y la idea común a estos pintores que hay que partir, digamos, de una especie de ejercicio de diagrama, ¿no?, es lo que le llama el diagrama. El concepto de diagrama se llama las clases, el libro que utilizamos son los primeros capítulos, y el concepto de diagrama sería esto, ¿no?, de hacer una especie de borramiento parcial de lo que él denomina los clichés, ¿no?, los clichés, digamos, con los que bueno, el pintor, pero nosotros decíamos ahí, en realidad toda práctica artística de alguna manera no parte, él dice, de la página en blanco o del lienzo en blanco, sino que hay una serie de fantasmas, dice Deleuze, ¿no?, clichés. Entonces, digamos, los autores que él trabaja serían todos pintores que buscan realizar ese tipo de limpieza, ¿no?, encontrar el modo de hacer la pintura desde un nuevo germen
o de un nuevo huevo, dice la palabra que usa Klee, ¿no? Y después terminamos con Eisenstein y estudiamos un capítulo del libro que se llama El sentido del cine, el primer capítulo que se llama Palabra e imagen, que es un capítulo que se dedica centralmente al montaje cinematográfico. En realidad él dice que es una práctica que también se realiza en la vida cotidiana, ¿no? que hacemos montaje, o sea, unimos fragmentos de modo más o menos automático, ¿no? En la percepción corriente, digamos, como que pegamos conceptos a objetos que se yuxtaponen, ¿no? Y bueno, después, por supuesto, eso lo vemos ejemplificado en su práctica, digamos, bueno, tomamos una película emblemática que es El acorazado Potemkin y la escena famosa de la escalinata de Odessa, con la represión de los cosacos, como un ejercicio, digamos, de análisis del montaje cinematográfico, porque ahí hay un trabajo muy minucioso, muy exhaustivo de cómo se trabaja el montaje, ¿no? A mí, viendo la clase que dieron ustedes, me pareció que es asociable, digamos, ¿no? la teoría del montaje de Eisenstein o de otros autores, ¿no? otros rusos, Pudovkin también, ¿no? Con el ejercicio que dirigía tu adjunto, ¿no? Racal Herrero. Claro, porque ahí se veía, ¿no? Como, bueno, 3 series de movimientos. Algunos eran movimientos, ¿no? Con relación al cuerpo, otros eran movimientos, ¿no? Con dinámica animal, y otros eran movimientos abstractos, y entonces las alumnas tenían que componer esos 24 fragmentos, digamos, ¿no? De un modo, digamos, más o menos arbitrario según sus decisiones, ¿no? Sus decisiones de composición. Y entonces me parece que ahí habría un vínculo, ¿no? entre un tipo de abordaje teórico y práctico en la práctica cinematográfica y lo que se puede hacer en la danza, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves vos. No, sí, primero me quedó como resonando algo acerca de la teoría y la práctica, como que este lugar escindido que tienen. Nada, me quedaba pensando cómo relacionarlos en la práctica, ¿no? En la práctica, digo, de poder que no se genere 2 espacios diferentes, sino cómo poder hacer una comunión entre estos, ¿no? Entre la teoría y la práctica, casi como encontrando una nueva teoría y una nueva práctica en esta relación. Todo lo que traje, mis materiales, tienen que ver con encontrar un espacio de relación, como no de lugares escindidos, sino que el nuevo encuentro está en la relación. En la relación, bueno, de esto que hablabas vos recién, de los materiales de movimiento de diferente índole, crean una nueva textura, una nueva trama, ¿no? Como que este nuevo encuentro tiene que ver con elementos que se encuentran y forman como un tercer elemento. Entonces lo relaciono con esto, ¿no? Y toda mi búsqueda se direcciona a cómo los elementos se relacionan, ¿no? Como, y no tener elementos en la composición coreográfica como escindidos uno de otro, ¿no? Entonces, por eso pensaba en la teoría y en la práctica, ¿no? Claro. Que a veces la teoría tiene la palabra, tiene una contundencia, que después de llevar eso a la práctica genera como un vacío muy grande, ¿no? Como este concepto tan contundente, tan maravilloso, puedo crear algo yo, ¿no? En una escena. Creo que igual ahí hay como que encontrarse, ¿no? Físicamente, digo, como un espacio de encuentro. Sí, romper con toda una tradición, que es la tradición europea occidental, que, digo, a mí me parece que, por eso mi interés es ver la crítica de la modernidad en ese sentido, porque es una crítica de ese tipo de pensamiento, que escinde el cuerpo y el espíritu, digamos, ¿no? El cuerpo y el alma, o no, o decir, la vida práctica y el pensamiento teórico, como si fueran 2 esferas que no se pueden nunca, ¿no? Interrelacionar, y entonces, bueno, es decir, el pensamiento es propio de los intelectuales, de los filósofos, ¿no? De los que se dedican, ¿no? A las ideas, y después la práctica, bueno, es lo que hacen, por ejemplo, los artistas, ¿no? Podemos ir más lejos y hablar de los trabajadores manuales, ¿no?
como si fueran, digamos, dos áreas completamente escindidas. Y a mí me parece que hay que combatir eso, digamos, ¿no? Buscar formar, digamos, en el caso nuestro, estudiantes, por lo menos que en primer lugar tengan conciencia de esta decisión, ¿no? Sí, la tienen igual. Y yo creo que la tienen muchos, ¿no? Y entonces, digamos, a partir de ahí empezar a fundar otra cultura, digamos, ¿no? Una cultura que muestre justamente ese cruce. Y en el caso de las artes del movimiento me parece que es prioritario porque justamente el cuerpo es ese cruce, ¿no? Me parece que el cuerpo es uno solo y el cuerpo es un cuerpo kinético, biológico, afectivo, histórico, como que no se puede escindir, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces pensaba esto y acerca de, yo traje ese primer gráfico que es esto de que hay alguien que tiene una idea, ¿no? Como primer acto, ¿no? de algo productivo, algo que se quiere producir, ¿no? Pensaba esta idea o concepto en relación a algo que, ¿no? que vengo pensando, teorizando, o algún interés que tiene que ver con un deseo, con una pulsión, y que no queda encerrado en un cuerpo, sino que es lanzado al espacio. Pensaba como ese traspaso, ¿no? De algo algo, la teoría traspasada a la práctica, como algo que se libera al espacio. Y yo digo como que es un acto de liberación ¿no? El acto de la práctica y el de hacer es como un acto de liberación. Y en ese acto de liberación, yo puse ahí como, primero está la contemplación, como el acto de reverberancia, ¿no? Como algo de contemplar, y luego decidir y repensar eso. En ese acto de liberación, yo puse ahí como... primero está la contemplación, como el acto de reverberancia, ¿no? Como algo de contemplar, y luego decidir y repensar eso. Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, lo que nosotros trabajamos justo en este momento, ¿no? Que estamos viendo las clases estas de Deleuze sobre pintura y, digamos, el concepto de espacio, digamos, o sea, como redefinir de alguna manera el concepto de espacio, porque el concepto de espacio también es un concepto procedente de esa tradición occidental, de la física, ¿no? De las ciencias duras, como se llama, ¿no? De la ciencia de la naturaleza. Y uno de los textos que él cita, que es de un fenomenólogo, ¿no? Que se llama Maldini, que se llama justamente mirada, palabra, espacio, trabaja justamente, ¿no? Esta distinción entre, que bueno, vos habías estado en la clase, ¿no? De percepción y sensación, ¿no? O sea, la diferencia entre un espacio geográfico y un espacio propio del paisaje. Es decir, que los pintores, por ejemplo, los pintores que cita, ¿no? Que menciona ahí en el trabajo, arrancando con Turner, Cézanne, Van Gogh, ¿no? Klee, y que termina todo esto con el análisis que hace Deleuze de la obra de Bacon, trabajan, son pintores paisajistas, claramente Cézanne, ¿no? O sea, Deleuze parte de esa caracterización. Cézanne es un pintor de paisaje, pero el paisaje no es la geografía. O sea, el espacio del paisaje no es un espacio homogéneo, tridimensional, ¿no? El espacio clásico de la ciencia, ¿no? Cuando hablamos del espacio, en general asociamos inmediatamente esta idea, ¿no? El espacio es en las tres dimensiones, ¿no? El espacio físico. Bueno, el espacio de los pintores es otro espacio, digamos. Entonces, redefinir también los conceptos que utilizamos cotidianamente en las prácticas artísticas, porque hay una gran carga de esta metafísica y de esta ciencia occidentales, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que es interesante ver esa redefinición en estos autores. Y bueno, en el caso del pintor de paisaje, dice, lo que pinta el pintor no son objetos, sino fuerzas. Son fuerzas invisibles, digamos, ¿no? Son fuerzas invisibles, es decir, no pinta a la montaña, digamos, ¿no? Sino pinta, bueno, él dice, ¿no? Más o menos así, la fuerza de plegamiento de las montañas, ¿no? O el caso de las naturalezas muertas, ¿no? La fuerza germinativa de la manzana. Bueno, la fuerza germinativa de la manzana no es algo visible, es lo invisible que está en lo visible. Entonces ahí como que el pintor tiene una especie de tercer ojo, digamos, ¿no? Y que ve otro espacio, ve, ¿no? Otras dimensiones que digamos, el sentido común no ve, ¿no? ¿O no quiere
o no quiere ver, claro, no quiere ver, ¿no? Y me parece que para la práctica, para la composición o para, ¿no? para la creación artística, digamos como que sería indispensable activar ese, ¿no? ese tercer ojo, es decir, otro tipo de mirada, ¿no? Sí, eso lo habíamos hablado. ¿Qué fuerzas tiene eso en relación a mí y yo qué fuerzas tengo es? Entonces se crea porque si no todos crearíamos el mismo cuadro, ¿no? Digo, ¿cuál es la particularidad que genera que cada uno hable de diferente manera? Hablamos siempre del paisaje, cuando uno va a un ámbito de la naturaleza, cómo se siente capturado por el espacio, usaba como la palabra subyugado por un espacio, que yo no estoy como definiendo el paisaje, no estoy diciendo, este espacio, no tengo un poder sobre ese espacio, casi como si eso generara un poder sobre mí. Entonces hablábamos porque estábamos haciendo algún ejercicio como de mirar algo, y en vez de mirar algo yo, sino ser casi capturado por eso que estoy mirando, como ser subyugado por eso que estoy mirando, y ahí se encuentra como algo que es entero, como que eso no se cinde, no es yo estoy manipulando eso, sino casi eso me está manipulando a mí. Claro. Entonces me parece interesante esto que vos decís de los pintores, de esta relación y de estas fuerzas, ¿no? Porque se trata casi como de una fuerza física. Yo pienso que todo finalmente es físico. Bueno, es es una fuerza, es una física, fuerza, finalmente, digamos, ¿no? invisible, pero no deja de ser una fuerza física, claro. De la physis, los griegos dirían, ¿no? De la physis, que no es la naturaleza tal como la entendemos nosotros, ¿no? Es una especie de naturaleza espiritualizada, ¿no? Este trabajo que como que yo estoy focalizando es en una producción que tiene que ver con el colectivo, casi pensado como si fuera un trabajo de equipo. En relación a no generar autosentidos y autorreferencias, abandonar el amor a uno mismo y generar algo con otros, que lo que generan es una relación y como un entretejido que tiene que ser sostenido por los integrantes, ¿verdad? Como siempre pongo esto del equipo de vóley, ¿no? Que están todos tienen la tarea de que la pelota no se caiga, ¿no? Entonces, esta relación con la intención cambia de cuando la intención se queda en el cuerpo, solamente genera como una intención que queda en mi cabeza y que no contempla los diferentes actores, así, los diferentes actores que están en una escena o un público o el espacio. Y lo que ocurre casi siempre es como que nada termina como de asentarse. Por eso yo digo como que eso tiene que ver con el tiempo y el espacio. Para mí la problemática de la producción escénica es este lugar interseccional, digo, de diferentes actores, diferentes sectores que conjugan en una producción escénica. Cada uno además hay como un multifoco, ¿no? Digo, vos estás por ejemplo, con bailarines que están en 2 obras más, un iluminador que tiene 10 obras y viaja. Es mi deseo, que es volver a tener este sentido de comunidad. Parece como, ¿no? Una especie de filosofía zen. Bueno, algo de eso creo, ¿no? Algo de eso. Porque es como la ruptura del yo, ¿no? De estar centrado sobre uno mismo, ¿no? Sí. De la obsesión por también las actividades y la vida, ¿no? Que lleva la velocidad de hacer esto, aquello, lo otro. Yo creo que sí, como algo desnaturalizado, como que hay algo desnaturalizado en todo esto, ¿no? Y entonces hace, por ejemplo, que las cosas ocurran a un tiempo más veloz, como que el cuerpo está en un tiempo del progreso, como que habíamos hablado el otro día, como en un tiempo de algo productivo, ¿no? Porque si genero un tiempo del que estoy, claro. El camino es otro.